Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de las charlas de todos los lunes de la llave Psi. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Una vez más, hoy trayendo una nueva charla ya anunciada, como todos los lunes. La idea, siempre digo, es hacer de este espacio un lugar de pensamiento crítico, de discernimiento, de un abordaje múltiple, integrativo. Eso es lo que me propongo, bio, psicosocial y espiritual. Para eso les invito a que puedan conocernos. Lo pueden hacer a través de todas las redes: Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube, donde se pueden suscribir en forma gratuita. Todo este contenido se sube. Ahí pueden encontrar todos los medios por donde contactarnos, las redes que ya dije, WhatsApp, mail, página web que es layavepsi.net, donde van a encontrar todas las actividades que ofrecemos, además de estos videos: cursos, seminarios, especializaciones, formaciones, tanto para personas del ámbito de la salud mental como personas de todo tipo, no necesariamente vinculadas al ámbito psicológico y similitudes, que busquen un crecimiento personal, un autoconocimiento. Así que es para todo el mundo. Bien, el propósito de este espacio es que sea participativo, o sea que no tengan ningún tipo de vergüenza en interrumpir, preguntar, cuestionar, comentar. Todo eso me ayuda muchísimo, ayuda al espacio en sí, para que juntos podamos justamente aprender este caminito de el pensamiento crítico, que no es para nada sencillo, sobre todo en estos tiempos. Asimismo, siéntanse también libres de todo tema que les interese, toda propuesta, toda cuestión que quieren que aborde, lo piden y yo eso lo tomo para que justamente podamos incluirlo. Mi idea es que este canal lo armen ustedes o lo armemos en conjunto, con temas que por supuesto sean de su interés. Así que alargarse nomás. ¿Está? Bien. Hoy, puntualmente, como está anunciado, voy a hablar de esta cuestión de la creatividad versus la mecanicidad, jugarse o aburrirse. Así estaba formulado el título de esta invitación. Si alguien, por favor, me puede saludar, agradecido. Así sé que está saliendo todo ok en Facebook e Instagram. Bien. Yo anteriormente había hecho una charla, no sé, seguramente alguien por aquí se va a acordar, una charla sobre psicología y proceso creador. Todo esto que yo voy diciendo lo pueden buscar en el canal de YouTube. Y abordé este tema desde el psicoanálisis. Bueno, hoy me gustaría ampliarlo con otras miradas, sin antes hacer un pequeño resumen de lo más importante de aquella charla, aquella vez, que enumeraría en estos puntos: la creatividad como satisfacción de deseos, desde Freud, como un viaje de ida y vuelta, enlazando pasado y presente, y que en ese sentido se enlaza también con el arquetipo de Jung sobre el viaje del héroe, esto que vimos la semana pasada, donde la búsqueda del tesoro pasa por el autoconocimiento y descubrir esa verdad que nos hará libres. También como un intento reparatorio de los objetos perdidos infantiles desde la escuela inglesa de Melanie Klein. Esto lo vimos hace un par de semanas con el caso Dick. O sea, vean cómo todo se va hilando, se va relacionando.
Eh, por otro lado, entendiendo el espacio de juego como transición, como transitorio, esto es desde la perspectiva de Winnicott, otro psicólogo post-freudiano, entre el mundo interno y el mundo externo, entre simbiosis e independencia, entre animarse o no a salir a ese viaje del héroe, una vez más relacionándolo con la última charla, que vimos en aquella charla sobre psicología y proceso creador, sobre todo cómo el artista vuelve a ese espacio transicional mediante el juego simbólico para sublimar la angustia que comporta la aceptación de la realidad insoportable. Cuestión que ya sucedió antes con la separación de la madre y que ahora lo vuelve a confrontar frente al vacío de lo real, al sinsentido de la existencia. El artista juega a recuperar un poco de aquello cuando era niño, por eso la idea de paraíso perdido es tan común en la literatura. Por un rato el artista juega a ser Dios y entra en un mundo con la fantasía de dominar el dolor y el caos, procurando un sentido, inventando narrativas nuevas. Hacer arte desde este lugar es para sobrevivir, para intentar entender el sinsentido donde parece que fuimos arrojados y abandonados. Entonces, durante la creación se tiene la impresión subjetiva de estar en un mundo sin separación entre el deseo y la realidad. Yo quisiera saber si todo está saliendo ok. A ver, vamos a chequear. Porque no me quiero quedar hablando solo. Bueno, sí, aparentemente sí. Bien. Bien. Continúo. Otra hipótesis que comenté en aquella charla no va a ser la defensa frente al deseo materno, es decir, esta necesidad de individuación y al mismo tiempo de reparación, sino contra el padre, contra el tercero al que ella aspira. Hola Carlita, ¿cómo estás? Se escucha abajo, me dice. Bueno, a ver, vamos a reparar. A ver ahí, me dirás si va mejor. Bueno, vos me dirás. Entonces, decía, esta defensa, no hacia la madre, sino frente al padre, contra ese tercero al que la madre aspira. Y de hecho, en el arquetipo del héroe, gracias Carlita, en el arquetipo del héroe, en su viaje, por lo general, tiene que enfrentarse con el padre. Acuérdense, la Guerra de las Galaxias por si acaso. Y en paralelo a la psicología, el artista juega a recuperar un poco esa omnipotencia infantil y burlar un ratito a la castración. Y juega también ahí en la cornisa, al borde del abismo, a riesgo de ser mirado por el abismo y caer ahí. Se da esta ambivalencia de que el artista puede lograr con su obra una mesura de sus aspectos inconscientes. Los más traumatizados, por supuesto, pero al mismo tiempo estos aspectos pueden brotar con toda su fuerza
Y es por eso que algunos artistas que no encuentran los recursos suficientes para confrontar esos demonios terminan en la depresión, en las adicciones, en el suicidio o en la locura. Volviendo a Freud, él nos habla de sublimación, que es el mecanismo de defensa por el cual esos deseos frustrados, especialmente sexuales, va a decir él, también incluimos acá los agresivos, se sustituyen por otros más aceptados socialmente. Lo mismo pasa con el artista, logrando ese ir y venir entre ambos mundos, fantasía y realidad, dándole forma a una obra que pueda servir de autosanación, de autoconocimiento y de paso, de faro, de guía para otros. Pero bueno, como ya anticipé, hoy no me quiero detener en la parte artística que ya hemos tocado en aquella charla de proceso creador y psicología. Esto lo quería enumerar como resumen de aquella vez para quien no la vio en su momento. Hoy quiero que ampliemos la mirada, no solo desde lo psicológico, en el sentido más psicoanalítico, como venimos hablando de Freud, Melanie Klein, Winnicott y demás, sino en la psicología profunda de Jung, ya que venimos de paso con la inercia del viaje del héroe, pero aparte también incluyendo la dimensión social y espiritual, en esto que decía al comienzo de esta mirada múltiple, integrativa. Entonces, primero voy a entrar en la psicología profunda de Jung, ya que vamos a enlazar creatividad y espiritualidad. Y también desde lo social, porque ahora nos está asomando, y cada vez lo va a hacer más, el fantasma de la inteligencia artificial, donde el último giro para que las máquinas nos superen es justamente el que logren crear, como lo puede hacer una mente humana. Por algo, una máquina nunca podrá replicar el arte. Nos vamos a debatir justamente entre el arte como última barrera frente a eso insoportable del mundo, o caer en manos de la tecnología totalmente deshumanizados. Si lo pensamos, si la pensamos energéticamente y en sintonía con los arquetipos de Jung, la creatividad nace de la tensión entre opuestos. Por eso nos habla de una integración, y a partir de no pararnos en ninguno de esos polos, sino de permitir el nacimiento de una tercera cosa. Sería la síntesis que trasciende la tesis y la antítesis. El orden necesita del caos. Esto lo dijo poéticamente Nietzsche. Se necesita algo de caos para poder dar luz a una estrella. Hola, Emanuel, querido, ¿cómo va? ¿Todo bien? No es ningún secreto que estamos viviendo tiempos ansiosos. La ansiedad es el mal de esta época. No estoy haciendo ningún descubrimiento. Y la ansiedad esconde incertidumbre, que es la falta de certezas sobre lo que nos depara el futuro y la imposibilidad de controlar ese futuro. Para ello es que nos llenamos de rutina que es diferente de la cotidianeidad. Este es un punto interesante para que charlemos. Lo cotidiano es lo que hacemos todos los días, que puede ser incluso maravilloso.
Podemos hacer cosas que nos gusten todos los días y que disfrutemos hacerlas todos los días, por más que sean, que sigan justamente una estructura. Ahora, lo rutinario, esto es distinto. Lo rutinario es cuando se corrompe lo cotidiano y eso se vive con sufrimiento, no con placer. Cuando dejamos de lado el deseo y nos empieza a dar lo mismo, nos empieza a dar igual. Como pasa con Eros, por ejemplo, con el deseo en su sentido erótico. Y esto lo vemos expuesto sin tapujos cuando, por ejemplo, nos preguntan qué queremos, aun sea lo más tonto como puede ser una comida, y no sabemos qué contestar, o para peor, dejamos que sea lo que el otro quiera. En ese lo que el otro quiera, estoy cediendo mi deseo y lo estoy regalando al deseo del otro. Esto en términos, si se acuerdan, de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, estamos eligiendo ser esclavos. Ni siquiera, fíjense lo irónico de esto, ni siquiera hace falta un tirano que nos obligue a la fuerza en esa historia. Es nuestra propia alegoría de la caverna, haciendo referencia a otra charla que ya hemos tenido. Es decir, aún podamos tener libertad, una de las opciones es elegir ser esclavos. Y dígame si mucha gente no sabe qué hacer con esa libertad cuando la tiene. Entonces, no es lo mismo cotidianidad que rutina. Volviendo a Jung, él nos va a decir que la creatividad viene a ser algo no humano sino divino, o más exactamente algo en el medio de, como ese fuego que Perseo le robó a los dioses, y por ende nos saca por un instante de lo mecánico, de lo artificial, de la restricción de la cultura y el vivir en sociedad. Esto es lo que Freud ya decía o ya traía en una obra que llamó El malestar de la cultura, que se las recomiendo muchísimo que la lean, no es muy larga, estamos hablando de 1930. Puntualmente nos habla de las pulsiones frente a las represiones culturales. Y esto como nos trae culpa, insatisfacción y sufrimiento. Y cuanta más cultura, mayor el malestar. Por eso la necesidad de aprender a sublimar, este mecanismo del que les hablaba hace un ratito. No es la idea volvernos incultos, sino saber cómo justamente aprender a lidiar con un equilibrio entre esas pulsiones y la cultura, sublimando. Carlita, la rutina tapa y delega el deseo. Totalmente. Y está bueno que digas justamente la rutina y no la cotidianidad. El problema ahí es que cuando uno no sabe justamente lidiar con esa cotidianeidad, se termina transformando en rutina. El tema es, que ya lo vamos a ir desarrollando, pero como siempre es aprender a disfrutar el proceso, aprender a disfrutar el minuto a minuto, porque si bien todos respondemos a una estructura, por lo general somos justamente animalitos de hábitos y de costumbres y tendemos a hacer generalmente lo mismo, el punto es ir encontrándole, primero que ningún día es igual al otro, pero más allá de eso, también nosotros ayudar a que ningún día sea igual a otro. Entonces así, porque puede pasar si no, que aún esté haciendo algo que me guste, se termine volviendo una rutina y ahí termino corrompiendo algo que
inclusive tiene que ver con mi deseo y con algo que me gusta. Ser o ser, sí, tal cual. Pero bueno, esto hay que acompañarlo. ¿Qué mejor ejemplo justamente que el de Jung, que fue quien se entregó a su fantasía? Vean la charla del libro rojo, que tiene que ver con esto, la confrontación con su inconsciente, que fue lo que muchos de sus detractores lo tomaron como que se entregó al delirio, y cómo de ese proceso él entendió que la creatividad no se alcanza desde el intelecto, sino desde el juego, a partir de una necesidad interna. Un instinto que si no se desarrolla y no se deja morir aprisionado por esta rutina de la que estábamos hablando, esta rutina muchas veces asociada con la adultez. Fíjense, vayan asociando juego relacionado con infancia, rutina asociada con adultez, y ahí no solo nos alejamos de la infancia, sino de nuestra esencia, y ahí viene el problema. Carla, claro, quisiste decir ser o no ser, sí, igual se entendió. Y no solo que empieza el problema porque empieza a ganar terreno o poder la sombra, otro de los arquetipos de Jung. Cuando paradójicamente lo que todavía nos distingue de animales y máquinas es esa capacidad de jugar y de crear sobre todo. Porque los animales sí saben jugar. El juego infantil es lo que va a propiciar la creatividad en la adultez. Si yo aprendo a jugar la infancia, luego podré esto digamos que transformarlo o reacomodarlo en creatividad, en un juego creativo. Y a partir de ahí se va a enlazar con una espiritualidad madura si también permitimos que eso se siga desarrollando. Fíjense que Jesús decía que para entrar al reino de Dios debíamos transformarnos en niños. Y esto no solo tiene que ver con la inocencia, sino que es una inocencia elegida y no dada. Nos está hablando de la capacidad de seguir jugando y asombrarnos. Un poco esto que decía Carla, a seguir siendo, a conectar con nuestras emociones, a empatizar, a alcanzar una integración de la personalidad, habiendo pasado por ambas polaridades, para volver a un inicio, pero un inicio entendido como un reseteo, como un reinicio, una transformación, esto que veíamos en el viaje del héroe, donde el proceso comienza, se desarrolla y vuelve a un principio, pero es un principio distinto. Bueno, lo propio nos va a decir actualmente el mindfulness, esta versión científica de la meditación que nos habla de volver a mirar el mundo con ojos de niño. Y Nietzsche decía que solo creería en un Dios artista, un Dios que supiera bailar. Y yo agregaría jugar. Porque el artista, volviendo a lo de aquella charla y lo que decía en el comienzo, juega a ser Dios. O al budismo zen, si quieren, con la idea de vaciar la mente, que en realidad esto no es tal, porque es imposible, sino que apunta a este reseteo del que yo hablaba, resetearla a esa mente de niño. Hola Antonella, ¿cómo te va? O sea, vaciarla de todo lo que fue mal aprendido para reaprender. Y en tantas otras prácticas orientales. En el hinduismo,
Krishna, de hecho, es representado como un niño travieso que se quiere escapar del tiempo. Díganme si esto no les resulta paradójico. Lo mismo que nos pasa, por ejemplo, cuando podemos tener un hermoso momento de conexión, quizá con una pareja, quizás en el clímax del acto amoroso, y por eso también es que en muchas religiones la sexualidad es trabajada como puente sagrado a lo espiritual, porque son esos efímeros instantes donde creemos que engañamos a la falta y donde todo es plenitud y perfección. Son esos momentitos muy chiquitos que quisiéramos que por supuesto duraran para siempre. No por nada, hoy todo lo que no sea monetizado se ve como inútil o como improductivo, como estupidez o como pérdida de tiempo, o por el contrario, donde el sistema toma estas cosas y las pervierte, las corrompe, una vez más, y las utiliza a su favor, como otra oportunidad para hacer de eso un negocio más, como puede pasar, por ejemplo, con la publicidad o con la pornografía, e incluso con la espiritualidad que yo llamo de cotillón o espiritualidad vacía, porque vende únicamente pensamiento mágico. Es un viaje también, como el del héroe, pero sin bajar al infierno, se ahorran ese pequeño gran detalle. Además de que siempre se está buscando el camino corto y fácil, por eso traigo esto de la tentación del lado oscuro, como veíamos en la charla anterior con el ejemplo de la Guerra de las Galaxias. Hoy lo que impera es la inmediatez absoluta, la intolerancia a todo proceso que requiera esfuerzo, que requiera poner algo de uno. La nueva moda es el déficit de atención, esto lo escuchamos por doquier, pero yo no digo que sea eso, sino que es una atención mal puesta. La gente no es que no pueda poner atención en nada o que tenga una carencia de atención, sino que solo la retiene en aquellas cosas en las que se interesa, que son pocas, superficiales, vanas y caóticas. Carla, querer es poder, mentira porque a veces no podemos. Exactamente. Bueno, eso es uno de los grandes discursos crueles de que utiliza esta espiritualidad pervertida, justamente para dar un mensaje que no es real, que es imposible. Está bien que uno quiera y que lo intente, pero muchas veces justamente es esto, no podemos controlarlo todo, hay factores que no dependen de nosotros, entonces por mucho que yo quiera, a veces no puedo. Pero volvemos a esta cuestión de no tolerancia al fracaso, no tolerancia a la falta, no tolerancia al vacío, no tolerancia a la muerte, siempre caemos en lo mismo. Entonces, pensemos más que nunca en esto que decía de los tiempos ansiosos, que una mente ansiosa salta de un pensamiento al otro, de un estímulo al otro, frenéticamente, no tiene paz. Había un maestro espiritual que decía, allí donde está tu atención, en eso te conviertes, allí donde está tu atención, allí estás tú. Y donde esto lo debiéramos aplicar, fíjense que curiosamente no nos sale. Si yo les hago ahora un ejercicio donde les diga,
traten de centrar un minuto la atención en algo negativo. Les va a resultar muy fácil. Se van a acordar de algo, incluso que les pudo haber pasado hoy, y enseguida se van a empezar a sentir mal. Compruébenlo, es muy sencillo. Ahora, si les digo, hagámoslo con algo positivo, ahí ya la cosa se complica. No estamos acostumbrados a concentrarnos en cosas positivas, ya sea sentimientos de logro, éxito o placer. No sabemos cómo. Necesitamos un algo externo para poder conectar con eso. Si fuera por nosotros solos, no sale o cuesta. Carlita, me gusta cantar y parezco un pajarraco. Bueno, está bien, no importa. Lo importante es que a vos lo disfrutes y estés bien con que parezcas un pajarraco. Ese es el punto. Entonces, lo que Jung llamó la imaginación activa, la hemos llenado de escenarios que están apoderados por el miedo o por el dolor. Y acá vean la charla de horror, donde lo que queda claro es que hemos hecho de la falta, al negarla, una sombra que se volvió demonio. Ana María, muy interesante, te escucho después. Bueno, dale, lástima que últimamente no te puedes quedar ninguna, Ana. Pero bueno, dale, no hay problema. Por eso Jung, de vuelta, nos habla de una luz como esa flor de loto, que esto lo traen también la sabiduría oriental, que tenemos que encontrar como si fuera el elixir o el tesoro del viaje, en el viaje del héroe, y hacerla brotar iluminando las sombras. ¿Y cómo se alcanza esto? A través del juego simbólico, volviendo a enlazar con lo de la charla. Jugando por un rato, como hace el artista, a ser dioses, o a través de la sublimación, diría Freud, en forma de arte. Hacer arte es aprender a sublimar. Y ojo, con él no hace falta que seamos un artista reconocido. Esto se refiere a hacer un arte para nosotros, un arte que nos haga bien, como decía Carla, con cantar. Puedo cantar, puedo pintar, puedo escribir, puedo dibujar, puedo esculpir, lo que sea, lo que se me dé, lo que me guste, lo que llamamos los hobbies. Ese algo que sea mi arte, que se trate de descubrir cuál es mi arte. No importa si lo hago bien o lo hago mal o lo hago regular. El tema es que me ayude a mí a sublimar todo ese deseo que queda frustrado por la imposición de la cultura. Hola Sandra, ¿cómo te va? Este es el punto, ¿se entiende? Y si me animo todavía más, esto va a conectar en algún punto, en algún momento, porque es la maravilla que logra el arte, inevitablemente conecta con la espiritualidad, porque nos abre las puertas a ese otro mundo de lo innombrable o lo invisible. Yo puedo estar bailando y tan inmerso en ese baile que termino como una suerte de trance. Puedo estar pintando, puedo estar escribiendo y que me pase lo mismo. De ahí la valentía de continuar ese viaje y de no cerrar ese portal. Pero tampoco, ojo, quedarnos del otro lado como Alicia en el País de las Maravillas, porque esto sería equivalente a volvernos locos. Carla, yo pinto para mí y mis cuadros no los negocio. Exactamente, esto es para uno. Y tampoco habría problema si los negocias, que hagas de ese arte un medio de vida. No hay pecado en eso, no hay nada malo en eso.
Esto es una decisión muy de uno. Si hay algo que uno lo considera muy personal, bueno, está bien que se lo guarde. Y si no, si puede, si siente que puede aportar algo positivo al mundo, está bueno también compartirlo. Bueno, yo antes hablaba de Eros, del deseo erótico. Bueno, incluso en ese terreno, si el deseo no se estimula también jugando, deja de circular, se agota, se apaga. Este juego de presencia-ausencia es lo que permite la circulación del deseo. Pensémoslo así, una pareja que se ve todo el tiempo y que hace todo juntos, se apelmaza de tal forma que el deseo se sofoca, por cuanto esos espacios de extrañarse, perderse y volver a encontrarse son los que van a permitir que la llama vuelva a encenderse. Sumado, por supuesto, a la inventiva, a la sorpresa, a lo inesperado. Acá también Eros es representado como un niño, qué casualidad, y Jung nos dice que solo podemos jugar con aquello que amamos, con lo que deseamos, con lo que nos gusta. Carla, por ahora no puedo. Bueno, está perfecto, espero que en algún momento te animes, porque sería uno yo de los que te compraría tu arte, por ejemplo. Así que, si te sirve de motivación, bien. Si tuviéramos que representar la creatividad como arquetipo, podríamos ubicarla saliendo de la madre, o su equivalente, el mar, que simboliza lo femenino inconsciente, el útero cósmico, o el ánima en el caso del hombre y el animus en el caso de la mujer. Esta madre, por supuesto, que podrá tomar sus multifacéticas formas, como la madre voraz, la prostituta, la engañadora, la manipuladora, lo que los hinduistas llaman maya, la ilusión, ese velo que nos esconde la realidad, la bruja, o aquella madre tierna, nutricia, amorosa, que nos guía hacia las máximas de Platón, lo bueno, lo bello y lo verdadero. En definitiva, nos conecta con el amor en su dimensión más espiritual, con el amor de esta madre cósmica, que es lo mismo que decir el amor a todo lo creado, a todo el universo, a la unión de todos los opuestos, como veíamos en el mito de el héroe, del viaje del héroe. Es el matrimonio alquímico del que nos habla Jung, y acá me remito también al mito de Eros y Psique, donde la necesidad del alma, acuérdense que Psique, la etimología de la palabra es alma, por eso en sus orígenes psicología era el estudio del alma. Entonces la necesidad del alma es el amor y la necesidad del amor es el alma. Por eso mi necesidad también de una integración entre aquella psicología del alma y la psicología actual de la mente, la originaria y la actual, que han quedado también escindidas. Y Jung nos va a decir también que sin necesidad nada se agita, lo mismo que después Einstein refrendó con esto de que la necesidad es la madre de la creatividad.
Y tampoco es casual que eros venga de poros, que era la invención, su significado, y de peña, que era la necesidad. O sea, fíjense esa integración maravillosa que tenemos entre la invención y la necesidad. Hacer de la necesidad un motor para la creatividad, como decía Einstein. Esto lo traigo a colación de que en mi época aprendíamos a aburrirnos y teníamos que inventar juegos muchas veces para pasar el tedio, o de última uno aprendía a aburrirse, a sobrellevar el aburrimiento. Hoy se busca a toda costa tapar el aburrimiento, por lo que no se desarrollan recursos de afrontamiento frente a las contingencias de la vida. La frustración en niños y adolescentes es alarmante, lo que después deriva en adultos con trastornos de ansiedad galopantes. Querer o reventar, tengo un paciente que lo que hace es adelantar las películas porque no puede tolerar ciertas partes. Y no estoy hablando de películas que ya vio 100 veces, estoy hablando de películas nuevas. O sea, pone algo para ver que le llama la atención, que le gusta, y las partes que le resultan aburridas las adelanta a esos niveles. No puede tampoco tolerar ningún tipo de espera, bancos, atascos de tránsito. Todo eso le genera síntomas. Carla, es lo que te iba a decir sobre el aburrimiento. Sí, siempre andás un pasito adelante. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Está bien aburrirse. Como muchas veces decimos, está bien a veces estar mal. Para ver qué hago con eso. Tenemos que invertir estas ideas de que hay que llenarse de actividades todo el tiempo, porque si no uno es improductivo. Esta es la época de la productividad. Y aburrirse como sinónimo de nada. Justamente como nos expone a la nada, es que resulta insoportable. Y vuelvo a esta cuestión de ver qué hacemos y cómo nos arreglamos con esa nada. Por esto también se hace fama del aburrido como el opuesto al divertido que vive de jarana, cuando paradójicamente una persona aburrida es alguien que no resulta interesante por no tener sustancia, es solo superficie. Es aburrido quien solo rasga en lo común y no asume ningún riesgo. Solamente repite patrones de moda y no tiene luz propia. Platón nos decía que la verdad estaba en el mundo de las ideas, donde no había tiempo, y que a través del ejercicio de nuestra razón, una dialéctica, nos iríamos acercando a ese mundo, o haciendo que esas ideas de alguna manera nos bajen a modo de intuiciones reveladoras. Lo de Jung sería la inversa. Él hablaba de descender a lo profundo del inconsciente y permitir que afloren las sombras arquetípicas para ser integradas. Igual esto de arriba abajo claramente es simbólico, ¿no? Carla, somos buscadores innatos, no de lo externo. No sé si tan innatos. Somos buscadores. Ahora, interno o externo, eso va a depender de nuestro coraje y nuestra conciencia, nuestra evolución. Y para adquirir esa conciencia hay que tener coraje y hay que tener una cierta conciencia o estado para desplegar ese coraje. O sea, están intrínsecamente relacionadas ambas. No es para todos, claramente, porque
Mucha gente no se anima y ni siquiera se lo cuestiona. Los alquimistas de la época de la escuela de Paracelso creían que la imaginación era lo celestial en el ser humano. No la entendían como una simple capacidad especulativa o divagadora, sino como un don perceptivo divino que hasta tenía su lugar en el corazón y funcionaba como una suerte de imán de verdades divinas, que llegaba hasta el sol. Esto era el elemento sagrado para muchas religiones y filosofías, símbolo de la verdad, del bien, de la luz creadora y dadora de vida. Gurdjieff, desde su filosofía El Cuarto Camino, también está la charla si la quieren buscar, era un acérrimo detractor de la imaginación, pero a mi entender apunta al trabajo de esto que hablábamos hace un rato, al trabajo de la atención mal enfocada, mal dirigida, esta imaginación sin centro, desbordada, desatada, también haciendo podemos relacionarla con la fábula del caballo alado de Platón. Es decir, lo que entendemos por rumiación mental, esos pensamientos que no llevan a ningún lugar, una suerte de goce mental. Carla, eso hay que lograr, yo estoy solo en camino. Estamos todos en camino y nunca llegamos al destino. Que eso también es lo interesante. El disfrute está en la permanente búsqueda. Porque imagínate que si uno llegara en algún momento a esa plenitud, perfección, totalidad o como la queramos llamar, ya está, se acabó. No hay más. Incluso pienso que cuando trascendamos este mundo, esta materia, el camino continúa, vaya a saber Dios cómo. En resumen, ¿por qué y para qué ser creativos? Y fíjense que yo no planteé la cuestión como versus destructividad, porque me interesaba verlo no en un sentido pulsión de vida, pulsión de muerte, que por supuesto también tiene que ver con eso, pero como ya hemos tocado esas aristas, me interesaba tratarlo desde esta idea de lo creativo versus lo chato, lo monótono, lo hacia donde nos quiere llevar la corriente y cómo diferenciarnos, cómo individualizarnos en este sentido de lo que habla Jung de justamente el propósito de la integración es alcanzar la individuación, que es brillar con luz propia, con voz propia. Carla, sí, lo sé, nos morimos. Tal cual. Entonces, ¿por qué y para qué? Para resolver problemas fuera de la caja, por fuera de lo conocido, esto que dije recién. Esto que solemos escuchar, que si esperamos resultados diferentes, bueno, hagamos algo diferente. Para recuperar y sanar nuestro niño interior, ese paraíso perdido. Que la vida adulta, y esto es muy importante, que la vida adulta no la relacionemos con una vida necesariamente monótona, lúgubre, gris. Que dejemos de jugar, que dejemos de lado asociar la madurez o la adultez con dejar de ser niños, en el sentido de dejar de asombrarnos, dejar de ser curiosos, dejar de jugar, dejar de crear. Crear nos conecta con jugar y con divertirnos, encontrarle alegría a ese día a día cotidiano. Y una aclaración acá, todo con mesura, como decía el oráculo de Delfos, todo en su justa medida, porque la cultura moderna también nos ha llevado al polo de escapar, esto que dije, a toda costa del aburrimiento. No nos bancamos de estar quietos y en silencio.
Entonces, tenemos que recuperar lo que los filósofos llamaban el ocio productivo, que es poder mirar para adentro, tener esos espacios de reflexión, de introspección, de contemplación, de meditación, poder quedarnos absortos aunque sea mirando el cielo, mirando un árbol, mirando las nubes, no sé, pero poder entregarnos a eso, que es como desde la espiritualidad se dice habitualmente, se uno con el árbol, con el cielo, con la nube. Eso se logra justamente con esa mirada. Esto nos permite conocernos y a partir de conocernos crecer. Jugando con el título de la charla, tenemos que aprender a jugar a aburrirnos y a aburrirnos de jugar, porque esto es fijar límites. Hoy todo es para afuera. Estamos llevados todo el tiempo por estímulos, por una desmesura de la distracción. Y si analizamos la etimología de esta palabra, es correr la atención. Llamativamente, esto es un recurso que usa la milicia para vencer al enemigo, para distraerlo y poder atacarlo, agarrarlo desprevenido. Bueno, también es el recurso de nuestro ego o nuestra personalidad para desviarnos de lo que es importante, que es nuestro proceso evolutivo. No solo como individuo, sino como especie. Si nuestro proceso se agota en la materialidad, estamos condenados a lo que decía al comienzo, a una vida tecnológica, artificial y no hay más. Si se nos acaba, si se nos quita el misterio, lo desconocido, lo sobrenatural, estamos extirpando lo que nos hace justamente humanos, lo que nos distingue. Y por eso también es que si tomamos decisiones desde una mente apabullada, totalmente llena de cosas y muchas cosas inútiles, ansiosa, temerosa, enojada o angustiada, nunca van a salir de ahí decisiones buenas. Se trata al revés de aquietar la mente y poder de todo ese ruido poder empezar a escucharnos. ¿Para qué? Para conocernos y a partir de ahí tomar las mejores decisiones, sabiendo desde dónde las estamos tomando. Y es por eso mismo que un mensaje sano no puede ser un poco esto que traía Carla, que debes poder, o viví feliz todo el tiempo, alegre todo el tiempo, a mil todo el tiempo, sin parar. Eso es manía, eso es euforia, que es la otra cara de la depresión, y justamente por eso vende. ¿Por qué? Es creer que puedo ser absolutamente productivo, absolutamente funcional, absolutamente útil. Sí, ¿para qué? Para el deseo de un otro. O para confundirme en esto que, bueno, como sirvo para ese deseo del otro, valgo, soy, no estoy siendo nada. Estoy creyendo que soy, más que ser, es la lógica del tener. Vende también porque parece que uno puede jugar a la omnipotencia un ratito. Pensamos que somos Superman, pero después la caída es estrepitosa cuando nos volvemos a confrontar, y esto es inevitable, con el vacío del límite. Carlita, la templanza, virtud del alma. Sí, señora.
justo lo que iba a decir. En ese mismo sentido, para sentir por un ratito, aunque sea por un ratito, que podemos ser dioses, que le podemos escapar al tiempo y al espacio, escaparle a la falta y a la muerte. Sentirnos llenos, plenos aquí y ahora, pero insisto, solo por un ratito. Ese efímero momento que pueda durar la unión de todos los cuerpos con una pareja amada, la unión con eso que estoy contemplando, ese instante de meditación donde pude echar un ojito a correr ese velo por un ínfimo segundo, a ese sentimiento oceánico que diría Freud de sentir que soy uno con todo, pero de vuelta es un instante, hay un tiempo que es el tiempo de acá que nos pone el límite para no irnos del otro lado. Porque ojo que la creatividad tiene un lado negativo en la desmesura, como los antiguos dioses quedó más que evidente por todo lo que venimos hablando de la mitología, que estaban embriagados de excesos. El divertimento o el entretenimiento es este lado B, que no siempre es creativo, sino que puede ser también muy destructivo. Para jugar a ser artistas, que es encontrarle un sentido a lo que no lo tiene, que es el sinsentido de la vida. Si hubiera un sentido tan claro, tan definido, no sería necesario el escape del arte. Para conectar con nuestras emociones más profundas y de ahí abrir la llave de la espiritualidad con toda esta maravilla y misterio de lo desconocido. Para volver a contarnos historias que nos deslumbren, que nos fascinen, que nos llenen de curiosidad, como cuando éramos chicos y pedíamos, contame un cuento, contame una historia. No perdamos eso. Si perdemos eso, perdemos la gracia, la sal de la vida. Porque si nos quedamos solamente en vivir historias ajenas, deseos de otros, es lo que nos vuelve copias, réplicas, máquinas. Carla, todos los extremos son nocivos, sí, siempre. Para ser nosotros mismos, esos niños indefensos sin máscaras, jugarnos por nuestro deseo y lo que somos. Para que circule el deseo, ser creativos, espontáneos, esto nos vuelve divertidos y nos vuelve interesantes, además de buenos amantes, valga la rima incluso. Es necesaria una cierta cuota de imprevisibilidad que pongamos en nuestras vidas para hacerlas fascinantes en todas las áreas. Si todo se vuelve esquemático, vamos a caer seguramente en la rutina. Para volvernos verdaderos alquimistas, como proponían Paracelso y Jung, no la alquimia trucha del pensamiento mágico, sino la del verdadero viaje espiritual, el viaje del héroe. Vean también la charla de la alquimia. El oro es el conocimiento, es la sabiduría, y el plomo es nuestro ego, nuestra personalidad. La creatividad, ya sea como arte, como actitud de vida, como juego simbólico, como mente serena, como mente equilibrada, es el puente a la espiritualidad bien entendida, que es transformadora, porque es donde el viajero ya nunca va a ser el mismo. La metafísica nos habla de que el universo es mental y somos co-creadores divinos.
Esto nos hace responsables, nos hace igualmente protagonistas. Co-creamos nuestra propia realidad y la del entorno. Por ende, para la manifestación de algo, primero hay que darle forma mental, definir bien en claro esa idea, para luego ponerle emoción, esto que decía de lo difícil de ponerle la emoción positiva a un deseo placentero, y ahí viene luego la materialización. Fíjense qué fácil que es seguir estos pasos desde algo negativo. Si ustedes piensan que de un miedo fuerte, enseguida ponen la idea, le ponen el afecto y esto se materializa como síntoma. Bueno, tenemos que hacer a la inversa. Son los principios de voluntad, amor, que van a dar luego lugar a la creación. O como ya dije, principio masculino, su opuesto el femenino, o acción y recepción, movimiento y quietud, o padre, madre, tesis, antítesis, de cómo desde los opuestos puede surgir una tercera cosa superadora, integradora. Carla, los niños te hacen reír con sus ocurrencias, te enseñan a crear. Sí, porque son justamente espontáneos, auténticos. Otra cosa, nos va a volver auténticos, espontáneos, sin máscaras. Jung decía, para terminar, que todos nacemos originales y morimos copias. Me gustaría a mí cambiar esto por, es verdad, nacemos originales, brillamos, tenemos luz propia, nos volvemos copias una vez que somos insertados en la cultura, empezamos a llenarnos de velos, mantos, sombras, personajes que nos corren de nuestra esencia, pero la esperanza es que desde nuestro trabajo interno, constante y esforzado, volvernos una vez más originales. Y esto conjuga todo lo que dije antes de las religiones, la espiritualidad y el mindfulness. ¿Estamos? Bien, de eso se trata, ni más ni menos. Dudas, comentarios, preguntas, propuestas, ideas, lo que ustedes quieran. ¿Estamos? Bueno, siempre digo, igual pueden dejar todo lo que ustedes quieran, que después yo lo tomo y lo podemos retomar. Como siempre, la palabra constancia es la mejor. Sí, hoy tenemos constancia, dijimos templanza. Y la constancia es la clave, Carlita. Cualquier camino, a cualquier destino que queramos arribar se llega con constancia. Cualquier meta, cualquier proyecto, cualquier logro. El secreto es ese, la constancia. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias una vez más por estar ahí del otro lado, por la fidelidad constante. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, la semana que viene, siempre en el mismo horario. Ya vamos a hablar de seguramente algún mito, alguno de los grandes mitos, salvo que quieran plantear otra cuestión. ¿Está? Un beso para vos también, Carla. Muchas gracias a todos los que participaron, todos los que se unieron, y nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Chau, chau.